Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por abrir su mente. Gracias por ver y escuchar el otro punto de vista. Es que este es básicamente el objetivo del canal. Es promover la inclusión, promover la empatía y el conocimiento de ideas nuevas y diferentes que rompan nuestra caja mental. Como siempre, quiero agradecer a Edith, que me ayuda mucho con el material escrito, a todas las personas que se involucran de manera involuntaria o voluntaria y que me brindan su trabajo para que el podcast pueda salir. Estamos grabando esta entrevista en video, pero si por problemas técnicos no la podemos sacar, va a salir solamente en audio para que no se sorprenda. Les agradecemos que nos busquen por Facebook, que nos escuchen y nos vean en YouTube. Denle like, por favor, necesitamos de sus likes. También ya estamos en Spotify como Ideas Mágicas y Medio Pendejas. Y bueno, esta noche quiero presentar a un invitado que para mí es una persona increíble, tiene una personalidad muy sorprendente, que es un amigo, es un guía, es un maestro, es artesano, es brujo, es cofundador de Histeria Pagana, una tienda mágica, y es promotor de la artesanía autosustentable, ecologista y además vegetariano. Es activista en contra de la discriminación religiosa y de género. Y bueno, pues sin más, queremos presentar a Ulises Santillán. Ulises, abrimos el micrófono para que te presentes. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Ever. Gracias por la invitación. Ya la teníamos apalabrada desde antes de la pandemia. Bueno, sí. en el transcurso de esta segunda etapa de la pandemia nos apalabramos, pero por alguna condición los astros no nos permitieron estar en este momento, pero ve ya, después de un bonito eclipse, aquí estamos. Después de un muy bonito eclipse. Platícame, después de todo esto y algunas cosas que tuve que editar, porque era mucha la información, ¿quién es Ulises Santillán? Ay, no sé, de repente me gusta mucho una frase que le robé a mi hermanita Sohar. Somos multimucho, ¿no? Me gusta creerme como multitasking o multitarea o multimucho. Soy un poquito de todo, soy como un collage de mi propia existencia. Afortunadamente crecí en una familia como muy rica en estímulos, entonces creo que lo que menos viví fue censura, entonces me permitió tener un fragmento de todo lo que pude tomar de los estímulos familiares y del entorno, y pues a veces hay un duelo ahí en raro entre mis múltiples personalidades fragmentadas en mi cabeza. Ahora es un duelo entre Ulises Santillán, la persona, el humano, y Adonis Warlock, la figura pública. También aparece por ahí de repente algunos tintes de mi pasado con un personaje que se llama Chanti, que es mi lado cómico, mi lado humorístico. Creo que al final ahora la pandemia me enseñó a como a construirme una identidad mucho más sólida, me dio como mucho el espacio de reflexionar, y sí soy eso, una capa de, como diría el sabio Shrek, ¿no? Soy una cebolla, ¿no? Como un ogro, soy un poco ogro también, y sí, soy como una cebolla llena de capas entre un poco de música, entre un poco de arte, entre un poco de magia, un poco de mente y un poco loco también. Entonces sí, creo que es esa la definición más adecuada. A veces tampoco la categoría de humano me encanta tanto, ¿no? Porque a veces mi propia especie me causa un poco de vergüenza. La categoría de hombre la he intentado deconstruir desde muchos lugares. Hicimos hace muchos años un círculo de hombres muy amoroso y muy poderoso. Y pues también hasta el género de repente me rompe un poco. Entonces prefiero solamente así. La filosofía de Shrek me encanta. Soy una cebolla llena de capas. Hablabas de magia. ¿Cómo fue tu primer encuentro con la magia? No tengo idea. La visión de la magia en mi vida no... Llegaríamos como a esta premisa filosófica de qué fue primero el huevo o la gallina. No tengo idea de si la magia llegó a mí o yo llegué a la magia. Crecí en un ambiente mágico, crecí en un lugar como pues lleno de magia en todos los sentidos. Hace unos días justo hablaba con mi madre de ello, ¿no? Justo le hacían la misma pregunta, pero a mi mamá, ¿no? De quién había sido primero, si yo en la magia o ella en la magia, o si yo la había educado a ella o ella me había educado a mí. Ella llegaba a la afirmación de que ella había sido el estímulo, porque pues crecí en un entorno donde pues las limpias para un niño
pues como hipersensible, mamonzón, con muchos estímulos, pues tenían que estarme limpiando a cada rato. Mi madre practicaba o practica, bueno, ahora es más Wicca, pero antes era como esotérico raro, entre espiritualismo y espiritista, y hay una mezcla rara que ella construyó. Entonces a cada rato iba una señora muy rara a limpiarme y vomitaba y hacía todo un show. Esos son de mis primeros recuerdos importantes. Siempre recuerdo a mi mamá haciendo rituales, ¿no? Que para Año Nuevo, que el ritual del dólar, que el ritual del perejil y como haciéndole limpias a la gente, ¿no? Mi mamá, desde que yo era muy chico, tenía sus cartas de tarot, sus espacios mágicos, coleccionaba como estos recortes de revista de secretos de rituales y demás. Entonces recuerdo mucho a mamá haciendo ese tipo de actividades. Mi papá estudiaba, cuando yo era muy pequeño, estudiaba reflexología y teníamos una pirámide de cobre en la sala para meditación. Y mi papá hacía meditaciones guiadas y nos daba masaje en los pies y en las manos y en el rostro y nos inducía un trip ahí medio fuerte con una música ambiental muy interesante. Mi papá es como muy gustoso de la música, entonces teníamos como el sonido en la casa, que cada habitación se escuchaba, entonces programaban papá como las meditaciones cooperativas. Mis tíos, que son una pareja hermosa con la que crecí, pues su invernadero está lleno de elementales, de hadas, de duendes. Mi papá colecciona duendes también, duendes, muchos duendes. Mis tíos, que fueron este estímulo más importante, me empaparon de elementos desde la ópera clásica hasta libros, hasta que no cupieran en ningún lugar. Y uno de ellos colecciona sirenas, colecciona, bueno, muchas criaturas míticas, han viajado por todo el mundo y entonces, pues al regresar de sus viajes, pasábamos semanas con ellos escuchando sus viajes, viendo sus fotografías, nos traían souvenirs de sus lugares y obviamente pues un poquito de la magia de esos lugares. Uno de ellos es estudioso de Feng Shui y de Tarot, entonces siempre había como un tema a par. Igual mismo Orlando es como muy gustoso de los horóscopos y hablábamos de los signos y de las correspondencias, pero esto te lo cuento a los 4, 6, 7, 8, 10, 11. Esta formación para mí terminó como hasta los 18, 19 años, que ya más o menos me empecé a separar de ellos, pero pues siempre estuve saciado de estímulos familiares, entonces sí, no sabría en qué momento la magia llegó a mí. Creo que yo llegué en una casa mágica, llegué en una familia llena de magia. Mi Como si papá se fuera tu asume como destino, ateo, ¿no? entonces sí, como pues, más bien como una precarga, ¿no? Como que ellos de una u otra manera ya tenían sus vidas adultas hechas y llegué yo y en lugar de cuestionar o en lugar de no embonar, resultaba que embonaba más de lo que parecía y no embonaba justo con el otro lado de la familia, con la visión más católica, con más tradicionalista. En algún momento, hace algunos años, me tocó hasta oficiar el funeral de mi abuela y cuando mencionaba honrar a la bruja que había sido, la familia tenían ahí como algunos pelos de punta por lo que acababa de Aventaban decir, agua pero bendita del sí, padre. bueno, pues entré después del sacerdote, entonces, pues sí, era como recordar, ¿no? También que pues la abuela de una u otra manera en algún momento me tuvo que haber limpiado, aunque no lo practicaba tan seriamente como yo ahora, como mi madre, pero sí crecí en eso, crecí en un ambiente como lleno de estímulos, no con la magia que practico hoy, no con la seriedad con la que lo vivo hoy, sino siempre como una vida muy laxa, muy light, muy ecléctica, muy sin dogmas, ¿no? Te digo, mi padre se asume como ateo, mi madre sí era más catolicona y ahora ya es súper wicca, entonces esas transiciones me fueron muy saludables en algún ¿Te, momento. te puedes imaginar tu vida, pues, de tus 5 a tus 18 años, una vida tradicional, sin magia? No lo sé, no creo. De todas maneras, no solo tuve el estímulo de la magia, o sea, creo que también toda la parte de la artesanía, de la pintura y demás, lo tuve gracias a mi padre, que pues él es igual, ¿no? Artesano y hace un buen de chácharas. No, creo que, digo, hasta en esta etapa que preguntabas como de los 5 a los 15, los videojuegos fueron una parte importante también de mi magia, las películas, los cómics, eran un super nerd de laboratorio ahí raro, como un bicho ahí de cueva, ¿no? Creo que si no hubiera tenido la magia,
justo en mi adolescencia tomé el camino de la oscuridad, ¿no? Como más darks, ¿no? Ya sabes, cabello largo, digo, ahora lo traigo cortito, pero lo llegué a traer muy largo, maquillaje en la cara, muy al estilo como del new Gótico. metal, gótico. Ok. Intenté tocar guitarra, ya sabes, como el sueño de todo adolescente de tener una banda de rock, jamás lo logramos y ni siquiera lo planeo en mi vida real, ¿no? No es un sueño frustrado, solo fue ahí como la influencia adolescente, creo que todos los adolescentes del mundo, ¿no? Pero sí me fui hacia la parte, ya sabes, Slipknot y death metal y como esta visión como subreal de ir en contra de la iglesia y destruirla y quemarla, así. Creo que si no hubiera tenido el soporte de la magia como más amorosa, me hubiera ido más al lado oscuro, ¿no? Si me hubiera ido totalmente al dark side y me hubiera vuelto, o sea, si mi familia hubiera sido un poco más conservadora y yo hubiera sido el mismo, sí me hubiera ido más hacia la visión punk de la magia, más hacia la visión hasta incluso del satanismo y estas vertientes alternativas, ¿no? Y no hacia esta parte que es la que construyo ahora con una magia mucho más, pues sí, más melosa, más amorosa, más cálida. También más sana, ¿no? Yo creo que ambas son sanas, solo depende tu propio nivel, ¿no? En el sentido que, pues debe de haber algún satanista que tenga una vida muy saludable y que al contrario, ¿no? Dentro de las premisas satánicas no joda a nadie, no se meta con nadie y solamente viva ahí como su diversidad. Pero no, yo creo que lo hice amoroso porque ellos fueron amorosos conmigo, ¿no? Porque tuve un entorno amoroso y dentro de ese entorno amoroso, el entorno mágico fue un punto que no era el tema central, porque hubo muchos temas centrales alrededor, pero fue el tema que más me cautivó durante toda mi vida, ¿no? Ok, ya que nos diste una idea muy clara de cómo fue tu adolescencia y tu niñez, ¿en qué momento llegó la iniciación? Tanto la formal como esa iniciación donde tú te comprometes a practicar la magia, perdón, de manera seria. Pues a los 11 años, justo ahorita aquí lo tengo en mis manos porque lo he Wow. estado trabajando, a los 11 años llegó este muchachón, un tarot como muy básico, ¿no? Muy básico, pero ya con unos principios importantes, ¿no? Hay una triple diosa y algunos elementos que para mí eran importantes. Ya tenía como todo este previo de gusto. Y a los 11 años me encapricho con que me regalen un tarot. Decían mis papás, bueno, no mis papás, sino los Reyes Magos, decían que yo era un niño muy difícil de que se saciara con los regalos de los Reyes Magos, ¿no? Entonces, siempre eran calaveras, cráneos, dragones, espadas, cosas extrañas, ¿no? Mi juego favorito era los cazafantasmas porque jugaba con los fantasmas de la casa a esconderse. Entonces, a los 11, después de toda esta historia infantil, pues me empiezo a gustarle más, me empiezo a integrar más, empiezo a aprender. Mis tíos, que son como los mecenas en este proceso de mi vida, se dan cuenta de este como habilidad rara de gusto y de sensibilidad y empiezan a regalarme libros y otros tarots y otros materiales. De ahí ya pues, inició una colección muy grande de oráculos y de tarots. A los 11 años encuentro la filosofía Wicca. Como me tardo un rato también en indagarlo, conozco a un maestro que amo y admiro muchísimo, que él era migrante, bueno, es migrante venezolano. A pesar de mi edad, ya sabes, de estos foros y estos chats que existían hace ya algunos años, le comento igual mi situación, soy mexicano, tengo 11 años, me dice, mira, por tu edad no me puedo meter contigo, no puedo enseñarte ni madres, no puedo guiarte más que, mira, aquí está esto, si tienes dudas, aquí estoy. Se convirtió en un tipo muy, a pesar de todas las chácharas que hoy tenemos sobre el Internet y sobre los peligros cibernéticos y el no hables con extraños, con este extraño resultó que era más cercano, teníamos ciertos gustos afines musicales, era como un buen amigo con el que platicábamos. Esta plática o estas conversaciones duraron 3 años, 4 años. Él creció, obviamente, él era un adulto cuando yo era un niño, nunca recibí una grosería por mi edad ni un menosprecio, al contrario, siempre era como un estímulo. Me recuerdo mucho que en algún momento teníamos algo como esto, que era una como videollamada y mamá lo saludaba y platicaba con él y se volvió como partner. Ya en la adolescencia, pues yo ya asumía como el ser Wicca, ¿no? El salir del closet fue muy fácil. La primera expresión que tuve como ahí entre los 13, 14, sí, más o menos como a los 13, que les dije a mis papás después de 3 años de estar
macheteándole al estudio de qué era Wicca y demás, les dije, "Ah, esto es lo que soy, esto es lo que quiero ser, esa es la religión que me hace sentido". Lo primero que me dijeron, ya sabes, como los papás, aunque no te los describo como personajes clásicos, era, no, no quiero que estés en una secta, ¿eh? No, no estés en una, ahora en qué secta te metiste, porque ahora imagínate de vuelta el bicho raro que escucha death metal, pues sí, por lo más probable es que Wicca para ellos fuera una secta. Recuerdo muy bien en ese año que hubo una feria de libro en la Ciudad de México y les compré a mis papás el ejemplar de Scott Cunningham de qué es Wicca. Y se los regalé. Dije, ahí está, esto es lo que soy. Quiero que vean que no es una secta. El güey con el que me ven hablando todo el tiempo, pues es un sacerdote Wicca. Pues tengo que hacer este proceso. Es un ejercicio de iniciación. Estoy guiado por él. Si ustedes lo permiten, soy menor de edad al final. Tienen que estar ustedes de acuerdo en este asunto. Ambos, bueno, mi padre y mi madre siempre fueron tranquilos. Una vez que se dieron cuenta que no era una secta, mamá leyó el libro y como 2 años después, en una charla familiar, ya hay por ahí de mis 16, 17 años, sí, como por los 15, 16, en una reunión familiar que la familia, ya sabes, le reclamaba a mamá que por qué no habíamos ido a misa en mucho tiempo. Mamá le dijo, es que yo no tengo por qué ir, yo soy Wicca como mi hijo. No, yo estaba en el éxtasis, ¿no? Hermoso. Entonces, era muy hermoso en el sentido de ahora mi ¿Lograron, madre y yo lograron practicábamos juntos. conocerlo? Sí, ¿Lograron verse físicamente? sí, 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 sí. La amistad todavía, digo, ahorita es fría y es distante, pero bueno, el cariño y la calidez se siente. Después seguí estudiando, después de este proceso y de este primer mentor, estuve un ratito con un mentor de la GFU, estuve un ratito en varios como, pues, entornos como nutritivos, estudié medicina alternativa, estudié bueno, la carrera profesional normal humana, pero siempre estuve mezclado, ¿no? Siempre estuve como estudiando con quien me dejara y quien me adoptara, ¿no? Desde lo básico, como hasta Reiki, cosas como muy, que se estaban apenas poniendo de moda, entonces para mí era como estímulo más, obviamente el estudio formal con mis tíos, que creo que fue la parte más divertida, aunque no fue de magia per se, pero pues estudié todo, idiomas, cine, arte, cultura, ¿no? Ese par de hombres sabios creo que son los que me formaron. Hablando de lo que decías ahorita en tu introducción de la diversidad, son la pareja de la diversidad que más admiro en la vida, ¿no? Entonces, me enseñaron de todo, desde condiciones de pareja hasta la vida, hasta cómo mantener la economía. Entonces, sí, de la magia era aparte pero sí, sí tuve como muchos estímulos mentores y muchos maestros bien, bien buena onda, ¿no? Más mi propia búsqueda, que era como encontrar tantos cursos como pudiera, sobre todo en esta etapa como de secundaria preparatoria. Ahondando un poco más en el tema de Wicca, ¿tienes una deidad? Hace muchos años, mi primera iniciación fue con Kernunos. Mi maestro en ese momento, él era hijo y se asumía como hijo de Kernunos. Fue mi primer dios con el que fraternicé. Poco tiempo después, Hécate, que fue como mi madre eh, espiritual. Y de ahí, bueno, pues he ido trabajando con muchas energías, siempre dándole el espacio a Hécate y a Kernunos, que son como mis absolutos padres espirituales. Aquí justo la casa templo donde estoy transmitiendo contigo, pues está devocionada a ellos, es su hogar, es su espacio, ¿no? Aquí tengo ya un espacio para cada uno de ellos y se han ido añadiendo, ¿eh? Ahora he trabajado con Anubis, he trabajado muy de la mano con Todd en el sentido de la docencia del tarot, ¿no? Es como su entrega. En mi cuerpo físico tengo algunas marcas, bueno, tatuajes de algunos otros dioses, el propio Anubis, Bes, Kernunos, que está también presente, Hécate, que también es parte. Y bueno, le he ido sumando, sin llegar al collage, le he ido sumando sus energías, pero bueno, ahora trabajo actualmente en este momento con Odín. Platícame, ¿cómo ha ido cambiando tu práctica espiritual personal con el paso de los años? No del personaje público, no del maestro, no del guía, sino cómo es tu práctica espiritual personal. La primera etapa fue como jugar, porque era muy chavito, ¿no? Entonces era como jugar. Cuando entré en la parte dark side, en la parte oscura, era, ya sabes, como añorar, imitar al Crowley, ¿no? Como muy goético el asunto de querer invocar demonios y
y jugar Ouija y abrir portales. Tenía 12 años al final. Hoy puedo voltear al pasado y decir, ay, qué güey estabas, pero bueno, se me perdona un poco por mi edad en ese sentido y un poco por el morbo también. Eh, Después, cuando mi madre se integra a mi práctica mágica, fue crear rituales juntos, seguir la rueda del año, seguir esta práctica como muy, muy establecida. Eh, Después hice una cosa muy rara, como 10 años después de este momento que te digo, como por ahí de mis 21 años, se me ocurre la genialidad junto con una hermanita que se llama Mirna, platicando con ella, dijimos, oye, ¿por qué no abrimos un coven? Dijimos, no, pues no tenemos como ni la trayectoria, ni la edad, ni el poder, ni la fuerza, pero ¿y si abrimos un círculo de estudio? Va. Abrimos un círculo de estudio que llamábamos Decretum Magus Wicca. Era una fusión entre magia draconiana y magia fairy. Los centramos completamente en el mundo férico, en el mundo de las hadas. Ella es diseñadora y hace muchas cosas como de arte también. Y ella es fanática de las hadas. Yo era fanático de los dragones en ese momento. Entonces lo fusionamos muy rico. Este círculo de estudio duró varios años. Sí, de mis 21 como a mis 27, 28 años. Y mi práctica personal giró después de 10 años de ser individual, de ser solamente a veces con mamá, a veces con mi hermano, de ser una práctica como muy íntima, a diseñar todo para los demás, ¿no? A poder crear esta obra de teatro que es un ritual y diseñarlo para que fuera no solamente impactante en el sentido de sentirte bien, ¿no? De que tuviera un impacto positivo en tu vida, sino obviamente respetando todos los cánones de la Wicca clásica y de esta Wicca como pues la que nos llegó a México, que al final tampoco es tan clásica, ¿no? Como respetar mucho los ritmos, los tiempos, aprender cómo se vive junto con otros, cómo los demás también tienen voz dentro de la magia, cómo contener los espacios, ¿no? Después de 10 años de hacerlo solo, empecé a practicarlo con un pequeño grupo. Después ya la visión creció mucho hasta ahora que la pandemia, después de toda esta aventura, me regresó de nuevo a la práctica solitaria, pero ya se hizo mucho más hermanada, ya no es seguir un guión de teatro, ya no es seguir un guión escrito previamente, sino ya es una construcción mucho más libre, mucho más fluida. Digo, 22 años después de esta historia, pues sí, la práctica es mucho más seria, es mucho más cuidadosa, soy mucho más detallado con las palabras, con las intenciones, con los sonidos, con la ropa, con los elementos, que bueno, cuando tenía 11 años no tenía ni jota idea, ¿no? Me tardé yo creo que como unos 7, 8 años en tener mi primera túnica, ¿no? Para poder entender lo que podía significar el ritualizar con una ¿Sientes, capucha. sientes responsabilidad? Creo que la ha tenido desde siempre, ¿eh? Creo que desde los 11 asumí que al leer el tarot era una responsabilidad, leer las runas era una responsabilidad, que no era un juego, ¿no? A pesar de que jugara de niño más pequeño a los cazafantasmas, empezar a hacer sanación, empezar a hacer limpias, estudié con un maestro maya precioso, ¿no? Tao Pacal, que me enseñó a hacer limpias y entonces era yo también chavito, ¿sabes? Como no tan bebé como a los 11, pero sí chavo, me refiero como más casi adulto ya. Y me hablaba mucho de esta responsabilidad que teníamos, no solamente con el usuario, ¿no? Que hoy lo podría llamar así, sino con la humanidad, con la vida, con los dioses, ¿no? Que cada una de las oportunidades o los intentos, como hoy lo podría llamar, era eso, era una responsabilidad enorme para mí y para los otros, ¿no? Que no era un juego, que se tenía que hacer con muchos protocolos, con muchos cuidados, incluso con mucha higiene mental, ¿no? Que al final llegar a ese punto es muy difícil en la sociedad en la que tenemos, pero pues sí hay una gran responsabilidad y citando los benditos cómics, ¿no? Ante una gran responsabilidad, ¿no? Ante un gran poder viene una gran Una gran responsabilidad y la responsabilidad. magia es poder. Entonces, de alguna manera, el poder ser desde esta visión espiritual y mágica sí conlleva una responsabilidad, ¿no? Cuidar tus palabras, cuidar tus actos, cuidar tu espalda también es bien pesado. Es una carga como rara y asumir también la tutela o la responsabilidad frente a otros, ¿no? No puedo mal guiarlos porque de alguna manera hay un sentido de confianza. Entonces, defraudar su confianza es defraudar a todos los que en algún momento en mi pasado como mentores confiaron en mí como alumno. Y fueron Todos un los chorro de años que además personas, llevas todos los trabajando, años, ¿no? sí. Oye, se me está acabando el tiempo, entonces terminamos aquí y te mando otra liga para volverlo a grabar. ¿Te Venga, parece?